Bueno, buenas tardes a todos, soy Gonzalo Pérez y les quiero comentar un poquito sobre bioacumulación y redes tróficas. Eh, Cuando hablamos de bioacumulación nos estamos refiriendo a un proceso en el cual gradualmente y durante un determinado tiempo una sustancia química se deposita en el organismo de un ser vivo. Por lo tanto, estos alcanzan concentraciones más elevadas que las que tendría que haber en su medio o en los alimentos, ya sea porque el producto fue absorbido más rápido de lo cual debía haber sido utilizado o porque no pudo ser metabolizado, ¿sí? Por lo tanto, estamos haciendo referencia a una acumulación neta de metales o de otras sustancias persistentes en los tejidos de un organismo vivo a partir de otros organismos, es decir, de fuentes bióticas, o asimismo de fuentes abióticas como podrían ser el suelo, el aire y el agua. Entonces lo que encontramos es que estos productos químicos dispersos en el medio se terminan almacenando en el tejido graso de los organismos vivos. Y otra cosa a tener en cuenta es que la bioacumulación no tiene por qué en sí ser algo negativo, ¿sí? Esto obviamente en el caso de que el compuesto que se está acumulando no sea nocivo. Pero de todas formas, la mayoría de los productos que se nombran, que se ejemplifican cuando se trata, cuando se habla sobre el proceso de bioacumulación, suelen ser nocivos para la salud o para el ambiente. Podemos encontrar, por ejemplo, algunos productos como el mercurio, los cuales se pueden llegar a acumular en tejidos y sí es un elemento perjudicial para la salud. Y las principales vías de introducción de una sustancia química en un organismo vivo, cosa que no mencioné antes, es que son, por ejemplo, la respiratoria, obviamente, la digestiva, y la intergumentaria, que ya la había mencionado yo anteriormente. Y es por esto que una de las formas en que la bioacumulación se produce es cuando estos productos son transmitidos a lo largo de la cadena alimenticia, por lo que acaban siendo acumulados y llegan a producirse concentraciones miles de veces superiores a la cantidad que se encontraban inicialmente en el ambiente. Por esto vemos que el ser humano, que se alimenta de seres que están por debajo de él en la cadena alimenticia, y encima los organismos que consume acumulando ciertas sustancias, va a encontrar con que absorbe grandes cantidades o grandes concentraciones de productos que tardan muchos años en disolverse y que pueden conllevar a graves riesgos para la salud. Y yendo un poquito más al origen de la palabra, el término bioacumulación se acuña entre los años 1950 y 1960 por un grupo de naturalistas americanos, estadounidenses, que encontraron en algunas especies de aves altas, con, altas concentraciones de algo que yo voy a llamar DDT para simplificarlo, que significa en realidad dicloro difenil tricloroetano, ¿sí? El cual es un plaguicida que en el pasado, en esas fechas que mencioné recién, se usó exhaustivamente para controlar insectos en cosechas agrícolas e insectos también portadores de enfermedades tales como la malaria y el tifus. Es más, el DDT puede causar efectos en el sistema nervioso central dando lugar a convulsiones, a fallos respiratorios, puede afectar a lo que es al sistema reproductivo, al feto, eh, al nervio periférico, al cerebro, al hígado, un montón de cosas, inclusive puede llegar a provocar cáncer y tumores. Y es por esto que eh, debido a que se descubrió eh, esto que mencioné entre los años 50 y 60 de las aves con altas concentraciones de ET, esto se terminó prohibiendo para uso indiscriminado en un montón de países. Y es más, a mediados del siglo XX, lo que ocurrió fue que se descubrieron varios casos de intoxicación masiva por compuestos orgánicos de mercurio. Esto es lo que llamamos, por ejemplo, eh, este desastre ocurrido en Japón en la bahía de Minamata. Eh,
allí lo que ocurrió fue que en el año 1956 eh, es donde se detecta este brote que estoy mencionando y murieron 45 personas. Y además, las mascotas y los pájaros que se encontraban cerca del lugar mostraban síntomas parecidos. Entonces, otras sustancias como los metales pesados o los hidrocarburos también terminan siendo acumulados en los organismos acuáticos. Y es por esto que vos podés encontrar concentraciones muy altas de estos elementos en los seres vivos marinos, a pesar de que estén en el agua, que se puedan diluir o que terminen desapareciendo. Y esta acumulación de hidrocarburos, de las cuales estoy mencionando, hidrocarburos clorados, es mayormente en tejidos animales ricos en grasas. Luego te puedes encontrar con los que son los grandes depredadores marinos. Ahí, por ejemplo, los tiburones van a poder absorber grandes cantidades de mercurio o de otros metales pesados debido a que comen, se alimentan de una gran cantidad de organismos que se encuentran debajo de ellos en la cadena alimenticia, ¿sí? Pueden comer diferentes tipos de peces, una gran cantidad, y encima como son, eh, son animales grandes, eh, van a tener un largo tiempo de vida como para poder acumular todas esas sustancias nocivas para la salud. Y bueno, como estamos hablando de bioacumulación, también podríamos hablar sobre los bioacumuladores. Entonces nos referimos a aquellos organismos que tienen la capacidad de absorber del ambiente determinadas sustancias y almacenarlas en el interior de sus tejidos sin eliminarlas mediante procesos metabólicos. Y la principal finalidad de este tipo de organismos es la de bioindicadores. A ver, vos monitoreando eh, los cultivos de bioacumuladores, va a ser posible que puedas evaluar entonces el grado de contaminación de los ecosistemas y puedas analizar factores como la presencia de metales pesados, como los que mencioné antes, inclusive una larga lista de que puede incluir el cadmio, el manganeso, el níquel, el zinc, el cromo, etcétera. También la presencia de hidrocarburos y otras sustancias tóxicas y elementos radioactivos. Y es más, por otra parte, el organismo humano no es el único que crea productos químicos tóxicos. A ver, las plantas eh, que se ingieren habitualmente producen toda una serie de toxinas de manera natural como método de defensa contra hongos, contra insectos y contra otros animales. También una gran variedad de plantas puede ser utilizada como bioindicadores. A ver, los más comunes utilizados son los líquenes y los musgos, pero también existen diversos tipos de coleópteros terrestres y microorganismos acuáticos que se van a utilizar para esta finalidad. Y estos contaminantes químicos que son bioacumulables provienen de muchas fuentes y un ejemplo de ellos son los componentes, los pesticidas, como estaba mencionando casi al principio, de los cuales muchos van a ser retenidos por los organismos. Y es más, cuando vos usás cuando vos usás un pesticida y llueve muy por encima, muy justamente por el tiempo en el cual se usó el pesticida y no se termina de absorber, no se puede utilizar completamente para su fin, est estos se van a terminar escurriendo, eh, terminando en arroyos, en ríos, en estuarios, y van a terminar llegando al mar. Llegando al mar y van a entrar en contacto con la fauna y la flora que atraviese los distintos ecosistemas que vaya a recorrer. Y una vez que un contaminante se encuentra en el agua o en el suelo, eh, puede fácilmente entrar en la cadena alimentaria eh, de los organismos. A ver, primero va a empezar a través del fitoplancton, luego va a pasar al zooplancton y desde ese punto en más va a empezar a avanzar, va a empezar a escalonar eh, en lo que es la pirámide eh, del consumo, por así decirlo, que muchas veces también somos los seres humanos. A ver, si bien la cantidad de contaminantes podría haber sido lo suficientemente pequeña como para no causar ningún daño en los niveles más bajos en una cadena trófica,
estas siempre van a acabar sumándose y van a poder causar daños graves en lo que es a los organismos superiores de esta pirámide alimenticia, ¿sí? Esto es un fenómeno que se conoce como biomagnificación. Pero bueno, ya mencionamos muchas veces el concepto de cadena alimentaria, por lo tanto el concepto ya se entendió, pero igualmente lo voy a definir bien para poder continuar un poco con lo que son las redes tróficas. Básicamente, cuando hablamos de cadena alimentaria, estamos hablando de una secuencia lineal de organismos a través de los cuales los nutrientes y la energía van a atravesar, se van a pasar de un organismo a otro mediante el consumo que se genera ahí. Entonces, vos vas a encontrar que cada organismo va a ocupar un nivel trófico diferente y, y esto va a estar definido por esto que estoy comentando, la transferencia de energía, que va a separar cada entrada y cada salida. Me gustaría recordar también un poquito sobre a qué vamos a considerar productores y a qué vamos a considerar consumidores. Los productores o autótrofos son los que van a fabricar sus propias moléculas orgánicas y los consumidores o heterótrofos somos los que obtenemos las moléculas orgánicas al comer a otros organismos. Entonces una red trófica es la interconexión natural de las cadenas alimenticias y generalmente es una representación gráfica de quién se come a quién en una comunidad ecológica, ¿sí? Eh, o sea que es una representación más realista de las relaciones de consumo en los ecosistemas. Y bueno, como ya comenté, vamos a tener estrategias básicas de cada organismo para obtener su comida. Tenemos autótrofos, como ya había mencionado la definición, en los cuales se dividen en dos tipos. Vamos a encontrar los fotoautótrofos, que son eh, los que usan la energía solar para producir compuestos orgánicos a partir de dióxido de carbono mediante la fotosíntesis, ¿sí? Es decir, las plantas, por ejemplo. Eh, Otro ejemplo podría ser quizás las algas y las cianobacterias. Y también podemos encontrar los quimiautótrofos. Esos son los que usan la energía de sustancias químicas para poder producir compuestos orgánicos a partir de dióxido de carbono o moléculas similares, es decir, la quimiosíntesis. Como ejemplo, puedo dar el de las bacterias quimiautótrofas, que lo que hacen es oxidar el ácido sulfídrico que se encuentra en las comunidades de las fuentes hidrotermales al fondo del mar, donde la luz no llega. Entonces, los autótrofos son la base de todos los ecosistemas del planeta. Son ellos los que forman las bases de las cadenas alimentarias y la de las redes tróficas, e inclusive la energía que se obtiene de la luz o las sustancias químicas que sostienen a los demás organismos de una comunidad, ¿sí? Es por eso que gracias a su función los llamamos productores. Luego tenés los heterótrofos, que son aquellos que no pueden obtener la energía luminosa o química para fabricar su propia comida a partir de dióxido de carbono. Como ya sabemos, los animales, los hongos y muchas bacterias son heterótrofas, y cuando hablamos de esta función de heterótrofos, vamos a llamarlos consumidores, ¿sí? A la función que ellos cumplen en lo que es una cadena alimentaria. Y también, bueno, vas a encontrar también diferentes tipos de consumidores con distintas funciones ecológicas, como por ejemplo a aquellos insectos que comen plantas, a los animales que comen carne, a los hongos que se alimentan de residuos y desechos, ¿sí?